Oremos juntos. Padre, te pido, Señor, háblame esta noche y dame la fortaleza para vivir en obediencia a tu palabra, de acuerdo a la fe de mi corazón. Yo creo, Señor, que tu palabra está viva y tiene poder para cambiarme, para hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu poderosa palabra. Y oro, Señor, que la semilla de tu palabra encuentre en mi corazón tierra fértil para que crezca sana y fuerte y dé mucho fruto para honor tuyo. Gracias, Señor. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y que cada vez que la leemos o la escuchamos o la decimos, algo sucede en nuestras vidas. ¿Es así? Es que algo tiene que pasar porque está viva y es como espada, es espada cortante que discierne nuestras intenciones. Vamos a esta prédica que se llama Decisiones de Vida. Mis hermanos, así llamo yo a esas decisiones que nos cambian la vida. Esas decisiones que son trascendentales en nuestras vidas, porque cambia el rumbo de nuestra vida por esas decisiones. No voy a hablar de esas decisiones que hacemos como cuando vamos a tomar helados. ¿Me tomo un helado de fresa o de chocolate? Fresa o chocolate, de Tin Marín, de Don Pingüe. Esa es una decisión que es intrascendente. Nada va a cambiar en nuestras vidas si elegimos el de chocolate o elegimos el de fresa. No va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero hay decisiones que cambian el rumbo de la vida de la persona que las toma y muchas veces el rumbo de otras personas también a causa de quienes tomaron esas decisiones. Pensemos en Adán y Eva. Desde Génesis empieza la Biblia, empieza con decisiones. Dios les dijo, pueden comer de todos los frutos de los árboles del jardín del Edén, pero de ese árbol no coman, no lo hagan. ¿Y qué decisión tomaron ellos? Comer del fruto del árbol que Dios había dicho que no coman. ¿Qué sucedió después de eso? Cambiaron las cosas para siempre, pero cambió solamente la vida de ellos. ¿A quiénes más afectó esa decisión? A sus hijos, generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta el día de hoy. La decisión de ellos nos afecta a nosotros hasta el día de hoy. Y todo bebé que nace en este momento están naciendo bebés y todos ellos con la naturaleza pecadora por causa de la decisión de Adán y Eva. Vamos a hablar de esas decisiones que a veces parecen que no tienen mayor importancia, pero que sí la tienen. Hace ya unos meses, Dios me venía hablando de hacer un estudio de los reyes de Israel. ¿Por qué los reyes de Israel? Los libros de Primera, Segunda, Reyes y Primera, Segunda, Crónicas nos hablan de los reyes de Israel. ¿Por qué si nosotros somos peruanos tenemos que estudiar la historia de Israel? ¿Por qué están esos libros incluidos en la Biblia? ¿Por qué no los presidentes del Perú? ¿Por qué? Esos libros son históricos, libro de la historia de Israel, de hombres y mujeres como nosotros que tomaron decisiones. ¿Por qué es parte de la palabra de Dios?
porque así Él lo ha querido para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo entendamos. Dios nos quiere hablar hoy en una porción del libro de Segunda Crónicas, y vamos a ir al capítulo 17, la historia de Josafat, rey de Judá. Pero antes debemos entender algo, que el pueblo de Israel tenía 12 tribus. Les cuento que esas tribus se formaron de los hijos de Jacob. Dios ordenó a Israel ser 12 tribus. Y las 12 tribus formaban el reino de Israel. El primer rey fue Saúl, el segundo, David, y el tercero, Salomón. Después de Salomón, reinó su hijo Roboam. Pero Roboam fue un joven necio, que prefirió guiarse por sus amigos jóvenes antes de guiarse por el consejo de los mayores. Se entercó y por su terquedad y necedad tomó una decisión, su primera decisión en su reinado, que causó la división de Israel. Hubo una sublevación y entonces 10 tribus se separaron. El reino del norte, reino de Israel. Y las 2 tribus restantes, Judá y Benjamín, parte de Benjamín, formaron en el sur el reino de Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza, Judá. La capital de Judá era Jerusalén, donde ellos seguían adorando al Dios vivo. ¿Dónde adoraban las otras 10 tribus después de la rebelión? El rey Jeroboam no quería que vayan a Jerusalén porque tenía miedo que se unan al reino de Judá. Entonces, lo que hizo fue construir altares y enseñarles o guiarlos a adorar ídolos. Por eso la samaritana le preguntó a Jesús dónde debemos adorar. ¿Aquí, en Jerusalén o allá? Y el Señor le dijo, vendrán tiempos en que ni en uno ni en otro lugar. Hoy día adoramos acá en el Perú. Imagínense que tuviéramos que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Lo hacemos aquí. Bien, pero no hablemos más de eso. Entendemos que se formó el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel y el reino de Judá. El reino del norte, en ese reino eran idólatras. En el reino del sur adoraban a Dios. Israel, lamentablemente, el reino del norte, tuvo reyes impíos, reyes malos. ¿A qué llama la Biblia reyes malos? Aquellos que adoraban ídolos y que habían desviado al pueblo. Y los reyes buenos eran los que mantenían la adoración al Dios vivo. Los reyes del norte mataban a los profetas. No les gustaba que les hablaran en el nombre del Dios vivo. Y en 2 Crónicas 17:3 nos cuenta acerca de Josafat, un buen rey, rey de Judá, rey del reino del sur. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué eran los Baales? Los ídolos. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, no según lo que hacía el reino del norte, el reino de Israel. Entonces fue un rey que buscaba a Dios
y guió a todo el pueblo del reino de Judá a buscar y adorar al Dios vivo. Vayamos al siguiente capítulo, 18, versículo 1. Dios engrandeció pues a Josafat y dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar ¿a quién? A Acab. Por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que venía con él. Iba a hacer una parrillada para sus invitados. Y le persuadió para que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab al rey, le dijo Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tú. Iremos contigo a la guerra. Digan así conmigo, agárrate la cabeza. ¿Qué le pasó a Josafat? ¿Qué le pasó? Está tomando decisiones. Díganme ustedes, ¿cuál fue su primera mala decisión? Tener parentesco con el rey del norte. Un rey impío, adorador de Baales. Tener afinidad con él. ¿Por qué lo hizo? Si sabía que no tenía que hacerlo. Segunda mala decisión: visitar al rey Acab y a su esposa Jezabel. Jezabel, ni más ni menos, era la esposa del rey Acab. Una mujer sanguinaria. Una mujer que se oponía a los profetas del Dios vivo y los mandaba a matar. Se enfurecía de que le hablaran de parte de Dios y los mandaba a matar. El mismo Elías, profeta del Dios vivo, huyó de Jezabel porque tuvo miedo que lo matara. A ellos fue a visitar Josafat. Haz así. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Tercera mala decisión: ir a la guerra con Acab. ¿Por qué lo hizo? La palabra de Dios nos lo dice. Miren el versículo 3. ¿Qué dijo Josafat al rey Acab? Yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Error, error, di conmigo, error. Josafat no era como Acab. Había una gran diferencia entre los dos reyes. ¿Cuál era la diferencia? Acab era adorador de ídolos y Josafat era adorador del Dios vivo. Pero él creía que eran iguales. Somos igualitos. Vamos juntos a la guerra. No eran iguales. Josafat amaba a Dios. Acab no lo amaba. Él amaba a sus ídolos y tenía sus profetas, hechiceros, brujos, chamanes, médiums, astrólogos. Esos eran sus profetas, porque no le gustaba a Acab que nadie le hablara de parte de Dios. Hay personas así, que no les gusta que se les hable la palabra de Dios. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué él tomó esa decisión? Proverbios 23:7. Y esto es muy importante. Lo que pensamos nos lleva a tomar decisiones. De acuerdo a nuestro pensamiento, actuamos. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. ¿Qué pensaba Josafat? Somos iguales. ¿Qué pensaba Josafat? Mi pueblo y tu pueblo son iguales. Error, no eran iguales. El pueblo del reino de Judá adoraban a Dios con mayúscula.
Y el pueblo del reino del norte de Israel adoraban a ídolos, todos dioses con minúscula. ¿Qué dices, iglesia? ¿Qué más dices? ¡Wow! ¿Qué tal diferencia? Pero no hagamos acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, pero nos instruye y nos enseña en cuanto a nuestras decisiones. Nos instruye y nos enseña con quién debemos tener amistad, compañerismo. No quiere decir que nos peleemos con todos, no, o que nos creamos más que los demás, de ninguna manera. Pero está hablando de amistad, está hablando de parentesco. Josafat no vio con ojos espirituales que él era diferente y que su pueblo era diferente. Y un día tomó la decisión de ir a visitar. Empezó por allí. 1 fue a visitar, 2 contrajo parentesco, 3 fue a la guerra con ese rey. Se unió cada vez más al rey del norte. ¿A quién vas a visitar? ¿O la visita de quién recibes en tu casa? Piénsalo. Dios nos está instruyendo. Muy bien, seguimos entonces, porque este rey, al tomar estas decisiones, Josafat no midió las consecuencias. De cada decisión hay consecuencias. Algo va a pasar en tu vida de decisiones así. Segunda Crónicas 18:4. Además, dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Parece que Josafat estaba ya sintiéndose un poco incómodo. ¿Alguna vez hemos estado con personas? Muy bien, la conversación va avanzando, la reunión va avanzando y de repente te sientes incómodo. ¿Qué hago yo acá? Ay, me siento incómodo. Pero la cobardía, yo me imagino a Josafat, para decir esto, se sentía incómodo. Mejor preguntemos a Dios si es que vamos a la guerra o no, después que ya había dicho que sí, después que ya había hecho parentesco, después que ya tenía amistad. ¿No hubiera sido mejor que preguntara antes? Para tomar decisiones, primero preguntemos al Señor. Sí, Dios habla y nos está hablando en este momento a través de su bendita palabra. Muy bien. Entonces, versículo 5, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. ¿Qué profetas habrán sido estos? ¿Profetas de Dios? No, eran sus profetas, los profetas de allí, del reino del norte. Hechiceros, brujos, chamanes, a ellos los llamó. Y preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Ellos dijeron: sube porque Dios los entregará en mano del... ¡Qué bien! Vamos entonces. Pero parece que Josafat se sentía incómodo, sentía que estaba haciendo mal, que mejor que Dios nos diga. Versículo 6. Pero Josafat dijo: hay aún aquí, es decir, hay aquí en el reino del norte aún profeta de Jehová, para que por medio de él preguntemos. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová. Había uno que Jezabel no había matado. ¿Qué les parece? Porque a todos los demás los había matado. Que el rey conociera, había uno al cual podamos preguntar a Jehová. Mas yo le aborrezco,
porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey, tímidamente. Estás en la reunión con personas que no tendrías que estar, con amigos que no tendrías que estar. Y oyes por ahí una lisurota, oyes ahí un chiste de esos, y le dicen: no, pues, no hables así, tímidamente, no se vaya a molestar. Así estaba Josafat, tímidamente, en vez de decir: de ninguna manera, yo me voy de acá, porque esos son todos brujos, y porque tú estás hablando del verdadero profeta, del profeta del Dios vivo. Se acabó, me regreso a mi palacio. Pero no lo hizo. ¿Cuántas veces, si nos damos cuenta que estamos en el lugar equivocado, por qué no levantarnos, ponernos de pie y hasta luego? ¿Por qué? Se van a molestar. ¿No es mejor que ellos se molesten que ofendamos al Señor? Es mejor que las personas se molesten con nosotros, que faltemos el respeto a nuestro Dios. Iglesia, se trata de lealtad a Dios, ser leales a Dios. Pero muchas veces se prefiere ser más leal a las personas, y eso hizo Josafat. ¿A cuántos les está hablando Dios? Digan: gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no le gustaba que le hablara Micaías de parte de Dios? Porque hay quienes les gusta escuchar que les digan otros: sí, mi hermano, bendiciones, bendiciones. Anda a la pachanga que Dios te va a bendecir. Eso les gusta escuchar. Yo solamente hablo lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad y mi llamado. No hablar lo que yo quiero, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero hay quienes no les gusta. Entonces andan por ahí escondiéndose. Así que finalmente llamaron a Micaías, el profeta de Dios. 18:12. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Le está diciendo: ¿sabes? Todos los profetas del rey le están diciendo cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Le está aconsejando. En aquella época los reyes tenían el poder. Venía alguien con un mal mensaje o decía algo que no le gustaba y le decía: vaya, llévenselo, córtenle la cabeza. Así es que Micaías, ¿cómo habrá ido? ¿Será que los profetas no tenían miedo? Entonces Micaías vino al rey, porque había dicho en el versículo 13: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijera, eso hablaré. Y vino al rey, y dijo el rey le dijo: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y respondió: subid, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Versículo 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. La profecía era: el rey va a morir, porque ya no van a tener señor. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetiza bien sino mal? Se enojó. Ya ves, siempre habla mal. Hay personas que les gusta que les digan: sí, anda, hazlo. Que me caso con la fulanita, aplausos, anda.
que me caso con el fulanita. ¡Qué bien! Invítame a tu boda. Sin importar lo que dice Dios. Por eso es que es más fácil hablarle a la otra persona lo que quiere oír y no lo que se debe decir. Entre cristianos tenemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tendríamos que hablar? La palabra de Dios. No tratar de quedar bien con las personas. Pero meditemos. ¿Soy yo de los que se enojan cuando me hablan la palabra de Dios? ¿Soy yo de los que se molestan cuando me corrigen con la palabra de Dios? Yo sí he conocido a muchas personas así. Muchas personas así. Que quieren hacer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Sigue un pasaje en el que Dios, dice la Biblia, envía un espíritu de mentira a los profetas de Baal. Y estos abofetearon a Micaías. Siempre sucede así. Los ministerios falsos hablan contra los verdaderos. Hablan contra los verdaderos. Siempre pasa así. Cuando Moisés fue donde Faraón, esos hechiceros estaban contra Moisés y le tenían cólera, lo aborrecían. Siempre pasa así hasta el día de hoy. Un espíritu de mentira. Cuando una persona se enterca para desobedecer a Dios, queda a expensas de espíritus demoníacos que lo enceguecen y entra mentira, engaño a su corazón y su condición espiritual es cada vez peor. Así es que Josafat escuchó lo que Micaías había dicho, lo que Dios estaba diciendo y aún así fue a la guerra con Acab. ¡Wow! ¿Cuántas veces a lo largo de los tantos años de ministerio, personas han pedido mi consejo? Les he aconsejado la palabra de Dios. Salieron y fueron y hicieron exactamente lo contrario de lo que les había dicho. No porque sea yo, sino porque les hablé palabras de Dios. Así es que en la batalla murió Acab, el rey de Israel, como había dicho el profeta, y el reino del norte se quedó sin rey y tuvieron otro rey más. En el siguiente capítulo 19, versículo 1 y 2, nos hablan de Josafat. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. En paz, después de haber desobedecido a Dios. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani. Y dijo al rey Josafat, este profeta le dijo de parte de Dios, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas obras, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¡Qué fuerte! Vemos que las buenas obras no borran los pecados, porque ira de Jehová salió contra el rey Josafat. Pero en el libro de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, sí, es amoroso, misericordioso, pero también es juez justo. Y Josafat no se arrepintió de lo que había hecho. ¿Cómo sé que no se arrepintió? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero le dice, ¿al impío das ayuda? O sea, vas y ayudas
y estás en amistad y aún con parentesco con los que aborrecen a Jehová, los que aborrecen a Dios, los que lo detestan. No quiero saber nada de Jesús, no me vengas a mí a predicar. Uy, cuidado. Está bien, visitémoslos, pero para predicarles a Jesucristo. Si no quieren escuchar, será pues visita de 10 minutos, ¿o no? Bueno, tengo que hacer chao. ¿A qué más se queda uno si no quieren escuchar? Cuidado con las decisiones que tomamos. Y aún con personas que dicen ser cristianos y no lo son. Generalmente se dice, pero es que yo voy a la iglesia. Pero es que va a su iglesia. Ir a una iglesia no lo hace a uno cristiano. A uno lo hace cristiano obedecer al Dios vivo. ¿O no? Eso es un cristiano, obedecer lo que Dios dice. Vemos aquí que ira de Dios salió contra Josafat. ¿Son amigos tuyos los que hablan mal de Dios? Dios nos libre de tal cosa. Cuando leemos el capítulo 20 de Segunda Crónicas, en el versículo 35 al 37, vamos a leerlo, dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad ¿con quién? Con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Nunca se arrepintió. Volvió a repetir lo mismo. El hijo de Acab, rey de Israel, dice que trabó amistad con él. Seguía pensando, somos iguales. Esa igualdad, somos iguales, no es porque vamos a una iglesia, es porque obedecemos al Dios vivo. Allí está la diferencia entre los verdaderos cristianos y los que dicen ser cristianos. Despierta iglesia, despierta iglesia. No somos iguales. No lo digo porque me crea más que nadie, pero no somos iguales. Los que queremos y vivimos en santidad y adoramos solamente a Dios, que los que van a una iglesia pero luego viven como quieren. Versículo 36. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron esas naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves de Tarsis se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. ¿Qué quieres con tu vida? ¿Qué quieres que ocurra con los planes y los sueños y los proyectos que tienes? ¿Que sean destruidos o tener éxito? ¿Qué es lo que quieres? Todos queremos éxito y la ayuda del Dios vivo, pero el Dios vivo no ayuda a los que le son desleales, infieles. Y lo vemos aquí. Toda la flota de naves se destruyó. Así es que Ocosías murió con una muerte, yo creo, triste. Porque se le deshizo toda la escuadra de barcos, toda la flota. Todos sus proyectos fracasaron. Y murió. Capítulo 21. Versículo 4. Qué feo morir así, ¿no? Una muerte y encontrarse con Dios y haberle sido infiel, desleal. ¿Alguno quiere eso para sí mismo?
No, cuando yo muera quiero que el Señor Jesús me diga, como Él dijo: pasa, sierva fiel, gózate en el gozo de tu Señor. Fue elevado Joram al reino de su padre y luego se hizo fuerte. Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. No pareciera que estuviese hablando de un rey del reino del norte. No, está hablando de un rey del reino del sur, porque vivía en Jerusalén. Era el hijo de Josafat. A él no le parecía raro agarrar y matar a todos sus hermanos, porque su papi siempre fue amigo del reino del rey del norte, que tenía una esposa que mataba a los profetas de Dios. O sea, esas amistades habían influido en él. Amistades de su padre y amistades suyas influyeron en él para mal. ¿Qué clases de amistades tienes? ¿Edifican tu vida o influyen en ti para pecar contra Dios? Miren las decisiones, cómo van influyendo aún y trascendiendo en la vida de generaciones venideras. ¿Cuántos aquí tienen hijos? Las generaciones después, los hijos. Este hijo de Josafat mató a todos sus hermanos. Qué triste. Cuando comenzó, ya lo hemos leído, versículo 6, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Se parecía a los reyes impíos del norte, porque tenía por mujer, ¿a quién, por favor? A la hija de Acab. ¡Qué buena esposa se escogió! Hija de Acab y de Jezabel. Así es que eran consuegros. ¿Quién era su suegra? Jezabel. ¡Qué maravilla! Fíjate bien con quién te casas. ¿Ves que eran ya parientes? Él le parecía normal. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Además, era un rey idólatra y malvado, como su madre y como su abuela. Murió de una enfermedad incurable el hijo de Josafat. Dice la Biblia que se le salieron los intestinos. Di conmigo, Dios mío, líbrame. ¿Qué influencia están recibiendo tus hijos de ti? ¿Qué influencia están recibiendo tus nietos de ti? ¿Qué decisiones te ven tomar? ¿Cómo te ven vivir? Luego reinó Ocosías, nieto de Josafat. Capítulo 22, versículo 3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. ¿Quién era su madre? Sí, la hija de Acab, la hija de Jezabel. ¿Qué cosa le iba a aconsejar a esa mujer? ¿Qué le iba a aconsejar? Le aconsejaba lo malo, nada más. Le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Un día fue asesinado. Capítulo 22, versículo 10. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Mis hermanos, esta frase es muy importante. Ya que él había matado a sus hermanos, no había descendiente de David que ocupara el trono.
salvo uno de sus hermanitos, el menor, que fue escondido unos años. Pero nos dice que la dinastía de David no podía retener, no tenían fuerzas, se habían debilitado tanto desde el rey Josafat. Las decisiones de Josafat casi terminaron con el reino de Judá. Pero Dios había hecho promesa a David. Y por causa de David y por el pacto con David se mantuvo la descendencia. Pero mientras eso no ocurrió, dice que, versículo 10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Ahí es donde fue escondido un heredero. Atalía era una mujer tan cruel como su madre y sanguinaria. Luego de reinar unos años, un hijo de Ocosías, el que fue escondido de niño, reinó. Aprendemos aquí que vivir de espaldas a Dios solamente produce lágrimas, dolor y muerte. No solamente a la persona que es desleal contra Dios y que peca contra Él, sino para su descendencia. Nos deja asombrados que las decisiones que tomamos afectan tanto a otros. ¿Cuántos están asombrados? Eso es lo que nos quiere enseñar Dios. Eso es lo que Dios en su gran amor nos muestra el día de hoy, para que podamos tomar decisiones correctas y para que seamos leales a Él, verdaderos adoradores. Es entonces momento de decidir por la impiedad o la santidad. Es momento de decidir quiénes son nuestros amigos. Los amigos tuyos hablan mal de otras personas. De los que aman a Dios, hablan mal a espaldas. Y tú escuchas y no dices nada, como hizo Josafat. No hable así el rey. En vez de enojarse y decirle, en mi presencia, tú no vas a hablar mal de alguien que es un hijo del rey. ¿No sería esa la respuesta adecuada? Delante de mí no te permito que hables así. Arrepiéntete o me voy. Y se acabó. O va a visitarte a alguien que ya antes te habló mal y anda en chismes y murmuraciones. Hazme el favor, no me vengas a visitar, ¿ya? No edificas mi vida. Hasta luego. ¿No es preferible que alguien se moleste contigo a que tus decisiones traigan destrucción? No solamente para tu propia vida, sino para la descendencia. Cuidado. Josafat fue tímido. No hable así el rey. ¿Dónde está el amor? No, él fue débil. Tenemos que ser radicales. Recuerdo que antes de que yo me convirtiera, mi papá y mi mamá estaban separados y mi mamá siempre hablaba mal de mi papá. Y por supuesto yo también. Y hablábamos las dos. Cuando me convertí, entendí que estaba ofendiendo a Dios. Entonces cuando iba a visitar a mi mamá y mi mamá empezaba, yo le dije el primer día, mamá, no quiero que me vuelvas a hablar mal de mi papá y yo tampoco voy a hablar mal de mi papá porque eso ofende a Dios. Ella no entendió a la primera, así es que otra vez fui a visitar y no pasaban ni 10 minutos y empezaba a hablar. Entonces, 10 minutos de visita. Bueno, chicas, a mis hijas, vámonos. Chao, mamá, pero ¿cómo, hija? Acabas de llegar. No, mamá, besito. Chao, te quiero mucho.
me iba. Hasta que captó el mensaje. Yo no me iba a quedar a escuchar hablar mal de mi papá y menos a hablar mal de él. ¿Lo entendió? Nunca más lo hizo, porque claro, quería que la fuera a visitar. ¿No podríamos hacer eso mejor? Por supuesto que sí. Y las personas a nuestro alrededor entienden que nosotros no nos vamos a involucrar en el chisme, en la murmuración, en el juicio a otras personas. No nos vamos a involucrar en cosas que ofenden a Dios. Quiero concluir con el Salmo 1. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado, bendecido el varón que no anduvo ¿en qué? Consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué está diciendo Dios? Feliz aquel que no anda con malos, ni con pecadores, ni de los que se burlan de Dios. 3 tipos de personas con los cuales no debemos trabar ni amistad ni parentesco. Lo dice el Señor, no yo. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿cuándo? Los domingos. No de día y de noche, todos los días. Y en su ley medita, medita, medita. Es decir, está pensando siempre en la palabra de Dios. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo, di conmigo, todo lo que hace prosperará. Tus proyectos, tus sueños, tus planes. ¿Saben por qué serán prosperados? Porque contarás con la bendición del Altísimo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? ¿Qué es el tamo? ¿Han visto que cuando hace viento se levantan pajitas? Una pajita seca todavía, que viene el viento y la lleva para allá. Después viene el viento en sentido contrario y la lleva para el otro lado. La levanta y cae al piso. ¿Prefieres ser pajita o quieres ser árbol? Árbol frondoso, que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Eso quiero yo, árbol, plantado junto a aguas, a corrientes de aguas, la palabra de Dios. Por tanto, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso es lo que dice Dios. Ay, Señor, qué exagerado. No, tú eres Dios de amor, ¿cómo van a perecer? Dios lo dice y así sucede. Así sucede. Tomemos decisiones de la mano de Dios, de acuerdo a su voluntad. Y no menospreciemos su palabra en el momento de tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que después de este mensaje tienen que tomar decisiones? De las buenas decisiones cosecharemos buenos frutos. Los solteros escojan esposo, esposa, cristianos de verdad. Cuidado, ay, es tan lindo. Cuidado, el Señor no ve lo de afuera, ve el corazón. En el momento de escoger esposo o esposa, mira al corazón de la persona. Ama a Dios, pero no me gusta tanto como el otro. ¿Cuántos años se vive con alguien, con un esposo, con una esposa? Toda la vida. Si te casas, si escoges la chica o el chico a los 20
y vives 80, van a ser 60 años. A veces yo le digo a las chicas, a los chicos, vas a llorar toda tu vida si lo haces. ¿Estás dispuesto a llorar 60 años? Bueno, anda y decide, pero de acuerdo al consejo de Dios. Padres, ¿con quién quieren emparentar ustedes? Ahí nomás los dejo. ¿Quién quieres que sea tu consuegro? ¿Tu cuñado? ¿Quién quieres que sea? Se sonríen, otros se preocupan. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya le di permiso. Decisiones, pero de vida, mis hermanos. Tomemos decisiones de vida. Y hay una decisión de vida que es la más importante que podemos tomar. Y es arrepentirnos delante de Dios. Y la salvación que Dios ofrece a todo hombre, a toda mujer que ha pecado a través de Jesucristo. Esa salvación solo viene a través de Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay forma de borrar el pecado, pero la sangre del Cordero de Dios sí lo puede hacer. Jesucristo es el único que puede salvar al ser humano de la vida de esclavitud de pecado. Si hoy tú quieres recibirle como tal, por favor, cierra tus ojos, inclina tu rostro para que hagamos juntos una oración. Ora conmigo. Dios mío, te pido, Señor, perdóname, porque yo te he ofendido, porque yo he pecado contra ti muchas veces. Perdóname, mi Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, yo me arrepiento y decido dejar de ofenderte. Y abro las puertas de mi corazón para recibirte, mi Señor Jesús, como mi único Salvador y como mi único Señor. Hoy te entrego mi vida, así como está, para que tú hagas en mí como tú quieras. Gracias, Dios mío. Oro en el nombre de Jesús. Amén.